Eso es. En el día de hoy, desde el portátil Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Paguero, hemos organizado esta jornada titulada Factura electrónica obligatoria, ¿está tu empresa preparada? Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Cristina Andrade, que es Senior Account Executive, perdón, Executive en Paguero y desde 2014 está centrada en el sector de la facturación electrónica. En este periodo ha ayudado a empresas de diferentes sectores y tamaños a implementar proyectos en Europa y América Latina, a cumplir con las diferentes normativas y optimizar sus procesos de emisión de facturas a clientes y recepción de facturas de proveedores, por lo que conoce de cerca la problemática a la que se enfrentan las empresas que están llevando a cabo estos procesos. Recordaros que para poder enviaros la presentación os tenéis que identificar con vuestro nombre y apellidos tal y como os inscribisteis y sin más pues doy paso a Cristina. Cristina, muchas gracias. Buenos días, Mar, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, decir que me alegro mucho de estar aquí y que haya tantos asistentes en ese webinar, porque eso significa que efectivamente hay un interés en la factura electrónica y que las empresas están empezando a moverse y prepararse para ese cambio que ya está aquí, ¿no? Y bueno, para que nosotros podamos hablar de ese asunto y aportar el máximo de valor y utilidad durante esa hora que vamos a compartir, hemos preparado una agenda con una introducción sobre qué está pasando en la factura electrónica, cuál es el escenario en España y qué me va a aportar a mi empresa el uso de esa tecnología. Y además, ¿cómo puedo yo afrontar ese cambio, ¿no? Desde el punto de vista de paguero, ¿qué recomendamos a las empresas que se están preparando ahora para usar la factura electrónica pueden hacer para sacar el máximo provecho de este nuevo servicio tecnológico que van a poner en marcha? Y al final acabaremos con unos minutos para preguntas y espero poder aclarar las que tengáis. Bueno, Mar ya me ha presentado y solo voy a añadir que llevo los 2 últimos años trabajando en Paguero y quien todavía no nos conoce, nosotros somos efectivamente un proveedor de servicios de facturación electrónica y lo que ofrecemos a nuestros clientes es el uso de Paguero Online como una red que, por supuesto, cumple con las normativas de factura electrónica en los países donde estamos, pero además busca conectar de una forma sencilla a las empresas con sus socios comerciales, es decir, clientes, proveedores, también con las instituciones gubernamentales cuando sea necesario, haciendo que ese proceso sea el más sencillo posible según las características de negocio y de cada empresa, la situación interna que tienen y permitiendo automatizar estos procesos si lo desean de forma segura, facilitando en definitiva esa comunicación entre empresas para hacer el proceso lo más eficiente posible. Y Paguero es una empresa parte del grupo Thomson Reuters. Estamos presentes a día de hoy alrededor del mundo en los 5 continentes con oficinas de más de 30 países. Tenemos clientes en más de 140 países y eso lo que nos ha permitido es tener una visión, que diría yo, privilegiada de lo que está pasando en la factura electrónica alrededor del mundo, ¿no? Y es verdad, y quizás muchos de vosotros habéis trabajado en América Latina o trabajáis. En principio, hace ya, yo diría, unos 20 años, empezó a usarse la factura electrónica en esa región, particularmente en Chile, México, en Brasil, como una obligación y era algo muy localizado, pero con el paso del tiempo, las obligaciones para uso de facturación electrónica y otros documentos se han ido extendiendo a lo largo del mundo, como podéis ver en ese gráfico, y recientemente vemos muchos otros países implementando ese tipo de mandatos de uso de factura electrónica en Asia, en Oriente Próximo y, como no, en Europa. Entonces, aquí lo que me gustaría que os quedarais es con la idea de que lo que está pasando en España no es un hecho aislado, no es una cuestión del gobierno, es una tendencia a nivel internacional y que la factura electrónica ha venido para quedarse
y más tarde, más temprano, todas las empresas van a acabar utilizando la factura electrónica en, yo diría, todo el mundo, ¿ok? Em, ¿Y por qué eso ocurre? Bueno, pues en primer lugar, una de las razones más fuertes para poner en marcha una obligación como esa es que los gobiernos buscan acabar con la evasión fiscal, disminuir la brecha del IVA y el fraude que hace con que recauden menos, ¿no? Entonces, al mantener ese control de las facturas emitidas, recibidas por sus empresas, por esas transacciones, pues van a poder corregir esa situación y es uno de los grandes incentivos para que se pongan en marcha ese tipo de procesos. Sin embargo, vemos empresas que no han tenido esa obligación en los países donde están y sí que han implementado la factura electrónica de forma proactiva. Eso ha ocurrido en España. De hecho, es muy posible que algunos de vosotros ya la utilicéis o vuestros clientes o proveedores también lo hagan. En algunos sectores está muy desarrollado, en otros todavía implementándose, pero sí es algo que las empresas pueden hacer desde el momento que decidan. No tienen que esperar una normativa que les obligue a eso. ¿Y por qué? Pues porque les ayuda muchísimo a simplificar sus procesos de gestión de facturas y aumentar la eficiencia dentro de la empresa, ¿no? Entre muchas otras cosas que ahora vamos a hablar. Entonces, ese es un gran incentivo también para que diferentes empresas a día de hoy, sin que haya una obligación en las transacciones entre empresas en España, ya utilicen la factura electrónica. Y luego, un otro punto interesante que a veces pasamos por alto es el valor de los datos, ¿no? Al consolidar la información de facturación en un sistema que nos permita tener trazabilidad, información en tiempo real de lo que está pasando en nuestras operaciones, podemos tomar decisiones de una forma mucho más acertada y más rápida. Y eso es un activo muy importante para las empresas hoy día, ¿no? Y cada vez más con tal tamaña rapidez con la que los mercados se mueven, con la que tenemos que tomar decisiones. Entonces, no hay que olvidarse de este punto también como uno de los motivadores para utilizar la factura electrónica. Y antes de que avancemos, me gustaría hablar para que nos partamos todos de la misma base, ¿no? ¿Qué es la factura electrónica? La definición como tal es de una factura que se expide y se recibe en un formato electrónico y hasta ahora el envío de una factura en PDF por email era aceptado como una facturación electrónica, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Al enviar un PDF de una factura, yo estoy manejando datos no estructurados. Eso significa que para procesar esa factura, lo más normal es que tenga que tener alguien, un humano, interviniendo en ese proceso. Y eso pues ocasiona diferentes situaciones, por ejemplo, errores, retrasos en el procesamiento de las facturas y otras cosas que la factura estructurada, en cambio, nos permite mejorar. ¿Y qué es una factura estructurada? Es un fichero que tiene un formato predefinido en donde la información va en campos específicos. Y eso permite que esa factura salga de un sistema, por ejemplo, el sistema de facturación que uso yo en mi empresa, y llegue a mi cliente directamente a su sistema, sin que nadie tenga que intervenir manualmente en ese proceso. Y entonces una factura se puede procesar en cuestión de minutos. Hay un ciclo que se reduce muchísimo con respecto al envío tradicional que teníamos hace unos años predominante, ¿no? Y ese formato estructurado pues tiene algunos estándares que ahora lo comentaremos, pero por ejemplo en España un estándar muy difundido y utilizado es el Facturae, que es el formato ya exigido por las entidades públicas y muchas empresas ya lo conocen, ya lo utilizan, pero para quien nunca ha visto una factura en un XML, en un fichero estructurado, aquí tengo un ejemplo de un formato Facturae, justamente. Y si dedicamos a mirarlo con un poquito de cariño, que al principio parece así algo muy engorroso, pero luego vamos viendo que en cada línea lo que vemos es una información que va en la factura y el detalle específico de esa factura, ¿no? La ventaja es que eso siempre viene así. Entonces, el sistema que emite permite que el sistema que lo reciba lo pueda leer automáticamente.
Em, ¿Y qué va a aportar el uso de ese documento electrónico a mi empresa? Además de, por supuesto, cumplir la normativa. Pues digitalizar y automatizar ese proceso, ganando eficiencia y optimizándolo en general, ¿no? Si pensamos en cómo se emitían las facturas, y todavía se sigue haciendo, donde una persona manualmente tiene que crear un Word o un Excel, imprimir ese documento, ensobrar la factura o generar un PDF, enviar por email, pero muchas veces aún se va se emite la factura y se envía por correo con el tiempo necesario para eso, los costes de envío postal, etcétera, el tiempo de entrega, que alguien del otro lado reciba esa factura, abra, la valide y después de todo ese tiempo diga, ah, pues resulta que falta la orden de compra, la rechazo. Entonces, ¿qué impacto tiene eso en mi negocio, no? Por tanto, poder automatizar y digitalizar ese proceso es el gran beneficio de su uso, ¿no? Y con eso disminuimos los errores que ocurren en la manipulación manual y la intervención humana en esa generación, envío y recepción de las facturas. Eliminamos los costes de manipulación, como por ejemplo impresión, ensobrado, envío postal, archivado, que no son solo relacionados al papel, sino que también al PDF, que muchas veces me dicen, ah, no, pero es que yo genero un PDF y eso no me cuesta nada. Realmente no te cuesta nada. ¿Cuánto tiempo tienes que tener a alguien dedicado a generar esa factura, guardarla, enviar un email, escribir ese email, mandárselo, luego la gestión de esa factura, estar llamando al teléfono a tu cliente y decir, oye, has recibido mi factura, ¿cuándo me la vas a pagar? Está bien, etcétera? Todo eso tiene un coste implícito que a veces lo pasamos por alto, ¿no? Y al usar la factura electrónica, como yo comentaba, disminuimos ese tiempo de procesamiento de las facturas y ganamos trazabilidad, es decir, sabemos dónde está mi documento en cada momento y eso nos ayuda también a reducir los periodos medios de cobro de esas facturas y mejorar mi relación con los clientes y con los proveedores, ¿no? Ya no tengo que estar todos los días llamándole y creando un estrés añadido a ese proceso. Además, cuando tengo toda la información digitalizada, yo puedo integrarla en los sistemas que yo utilizo, ¿no? Y esos datos son fiables, no son datos que tengo que estar picando manualmente, que eventualmente puedo equivocarme, puede faltar algo. En fin, centralizo la información en un sistema y tener esa información disponible y en tiempo real me permite tomar decisiones desde el punto de vista financiero, fiscal, administrativo, mucho más acertadas y que pueden tener un impacto muy positivo en mi negocio. Y por último, por supuesto, vamos a cumplir la normativa que se está poniendo en marcha, ¿no? Y hablando de normativa, ¿qué está pasando en España? Pues en España vemos diferentes situaciones y lo que quiero, mi objetivo con esta diapositiva es hacer un repaso y aclarar las implicaciones que pueden tener el impacto de esas obligaciones en las empresas. Entonces, en primer lugar, una de las cosas que tenemos que pensar es quiénes son mis clientes. Según el tipo de cliente puede tener un requisito diferente, ¿no? Y eso lo saben muy bien las empresas que tienen como cliente la administración pública. Las facturas B2G que llamamos enviadas al gobierno. Ya hace tiempo se hacen de forma electrónica, siguiendo el formato facturae que os he mostrado anteriormente. Y esa es una obligación ya vigente que deben cumplir las empresas, ¿no? Y me imagino que muchos de vosotros ya lo manejáis. Además, si tenemos una empresa con entidad legal en el País Vasco, ahí se aplica a esa empresa ya vigente también el uso de Ticketbuy, que es un software homologado que me permite generar la factura y comunicarla a la Hacienda Foral siguiendo pues toda la normativa local para la emisión y reporte fiscal. Y además, si estás en Vizcaya, pues también tienes que cumplir con el LROE, que se aplica el reporting fiscal para las empresas a nivel provincial, sustituyendo el suministro inmediato de información ahí, ¿no? Y encima, si soy una empresa que factura más de 6 millones de euros, probablemente, vamos, diría que ya estáis utilizando el suministro inmediato de información con seguridad, ¿no?
conocido como SI, y que nada más es que un reporting de mis facturas emitidas, recibidas y otros datos a la agencia tributaria. Esa obligación también ya está vigente, ¿ok? Entonces partimos de ese punto, que ya hay diferentes situaciones en que las empresas están de una manera u otra reportando información, generando facturación electrónica según su casuística propia. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo? Bueno, pues me imagino que muchos de vosotros os habéis apuntado a esa sesión porque se habla mucho hoy día de la ley Crece y de Verifacto. ¿Qué es Verifacto, no? Bueno, es unos nuevos requisitos que van a entrar en vigor próximamente, ahora lo vamos a comentar, que impactan directamente sobre la generación, conservación y transmisión de mis facturas a la agencia tributaria. Se aplica a las empresas que facturan menos de 6 millones de euros, es decir, las empresas que no utilizan el suministro inmediato de información, pues encajan en Verifacto, ¿ok? Pensemos que es como similar, pero para ese rango de facturación. Y también voy a tener que cumplir con la ley CRECRES en cuanto a sus medidas relacionadas a la facturación electrónica, que implican que las facturas entre empresas y profesionales deben intercambiarse de forma electrónica y también deben intercambiarse sus estados de aceptación, rechazo y pago. Y ahora lo comentamos también con un poquito más de detalle. Es decir, una empresa española tiene que tener en cuenta esos 5 puntos distintos y valorar cuál es su caso y así saber qué debe cumplir o no. Y cuando hablamos de Verifacto, una de las principales preguntas es cuándo va a empezar, ¿no? La fecha de comienzo del uso de Verifacto es 1 de julio de 2025. Lo que pasa es que está pendiente de aprobación, de publicación, una orden ministerial, ¿no? Y recientemente desde Paguero estuvimos en un evento con un representante de la agencia tributaria que en sus palabras decía que Verifacto ya está en el horno a puntito de salir. Y pero a pesar de eso, es posible que haya un periodo de ampliación, digamos, para que las empresas puedan cumplir con esa obligación. Entonces, yo lo que diría es, tengamos en mente 1 de julio, pero con la idea de que a lo mejor podemos tener algunos meses más de gracia, digamos, para poder cumplir con esos requisitos. Y básicamente el verano del año que viene, ¿no? Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que Verifacto está impulsado por el Ministerio de Hacienda, diferente de lo que ocurre con la ley Crece, y el objetivo que persigue es que es justamente lo que comentábamos al comienzo, ¿no? Evitar el fraude fiscal. Entonces, para eso, las empresas y profesionales, como yo comenté antes, que tengan una facturación inferior a 6 millones de euros, y también que no estén en los territorios forales y que no utilicen el SI, una cosa es cliente, ¿no? Deben utilizar sistemas y programas informáticos que garanticen algunos criterios para evitar la manipulación de los registros contables, básicamente, ¿no? Evitar el fraude. De hecho, esa ley se conoce como la ley antifraude también. Y esos criterios que deben cumplir los sistemas son relacionados básicamente a la integridad de los datos, inalterabilidad, legibilidad, accesibilidad, conservación, pues justamente con el objetivo de evitar pues, los softwares de doble uso y poder generar las facturas correctamente y reportarlas a la agencia tributaria, a aquellas empresas que lo deseen hacer electrónicamente. Entonces, tengo que contar con un software que cumpla con estos requisitos para poder generar mis facturas y procesarlas. Y en cambio, la ley Crece, también en palabras de representante de Hacienda en ese mismo evento, a diferencia de Verifacto, todavía se está cocinando, ¿no? ¿A qué se refería eso? Que va a tardar un poco más que Verifacto en ponerse en marcha. De hecho, no tenemos aún la fecha exacta para el comienzo de esa obligación de intercambio de facturas electrónicas entre profesionales e empresas. Pero ¿qué sabemos ya?
Bueno, que se va a aplicar a todas las empresas y profesionales en un proceso gradual. Inicialmente, las empresas que facturan más de 8 millones de euros al año van a tener un año para implementar la emisión y la recepción de facturas electrónicas y también el intercambio de sus estados cuando se publique el desarrollo reglamentario con las especificaciones técnicas que deberán seguir. Y todas las demás empresas y profesionales pues tendrán 2 años para hacerlo. Em, Otro punto diferencial entre ambas normativas es que la ley Cree y Crece es una ley impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y que persigue otro objetivo distinto. Esa ley busca agilizar el tejido económico empresarial español y darle herramientas para que pueda crecer. Y la factura electrónica se implementa buscando ayudar a las empresas a reducir la morosidad, que se identificó como uno de los grandes problemas encontrados por las empresas españolas, ¿no? Que cobran tarde y a veces no tienen dinero para mantener su negocio a flote, aunque sea un buen negocio. Entonces, va más en ese sentido. ¿Y cómo va a funcionar? Pues eso, obligando a las empresas y profesionales autónomos que envíen facturas en un formato electrónico estructurado, como habíamos visto antes, es decir, el PDF va a ir desapareciendo y ese formato estructurado debe cumplir también unos requisitos. En principio, serán admitidos en España 4 formatos. Uno es el Facturae, que ya se utiliza, como hemos visto, para las operaciones B2G. También los formatos admitidos por la Unión Europea, que son el VL y el Cross Industry Invoice. Y por último, el cuarto formato sería el EDIFACT, que se utiliza ampliamente ya en algunos sectores, por ejemplo, la gran distribución, el sector automovilístico, etcétera. Y los proveedores de factura electrónica, como es el caso de Paguero, tienen que estar preparados para trabajar con esos 4 formatos electrónicos. Una cosa interesante es que además de tener los proveedores privados de facturación electrónica, el gobierno también va a disponibilizar una solución pública para las empresas que deseen puedan emitir manualmente sus facturas en el portal sin coste. Entonces, eso ha sido algo que ha escuchado el gobierno de las consultas que ha hecho hasta ahora sobre esa ley. Y esa plataforma todavía no existe, pero se va a ir trabajando en ella y ahora lo vamos a ver un poquito más. Además de eso, las empresas, una vez que generen una factura en alguno de esos formatos electrónicos, también van a tener que incluir la firma electrónica en ese documento y van a intercambiar los estados de esa factura. Entonces, cuando yo envío la factura electrónica, mi cliente, perdón, me va a responder diciendo si acepta o rechaza esa factura y cuando haga el pago, también tiene que informar del pago completo de esa factura, ¿no? Son algunos pasos que se van a añadir justamente para permitir trazabilidad y buscar disminuir ese periodo medio de cobro y reducir la morosidad en España. Aparte de eso, ¿qué va a ocurrir? Esta ley ya prevé que los proveedores de facturación electrónica en España deben establecer entre ellos interoperabilidad, es decir, comunicación, similar a lo que ocurre en la telefonía móvil. Un operador se conecta con el otro y no importa quién utilizo yo como operador móvil y quién utiliza Mar, nosotros nos comunicamos automáticamente, ¿no? Eso es el mismo propósito con el uso de la interoperabilidad gratuita y obligatoria entre los proveedores de factura electrónica. Y otra cosa importante que a veces no se habla tanto, pero que hay que tener en cuenta si vayáis a hablar con algún proveedor, es que esa empresa debe cumplir requisitos de seguridad, como por ejemplo contar con certificaciones como es la ISO 27001 para la seguridad de la información. Al fin y al cabo estamos manejando datos muy sensibles para las empresas y sus negocios y sabemos que cada vez hay más ciberataques y no podemos olvidar y tener presente siempre la seguridad en ese proceso. Bueno, pues dicho eso, para que pueda ser un poco más visual cómo va a ser ese intercambio de factura electrónica, tenemos este esquemita y pensemos que una empresa, cualquiera de los que están aquí asistiendo a esa sesión, emite una factura a su cliente, ¿no?
Entonces, por un lado, si quiere, va a poder utilizar la solución pública para hacerlo. Lo más probable es que sea un proceso manual, pero aún está por ver cómo va a ser esa solución. Y la otra opción es elegir un proveedor de facturación electrónica privado, como Espaguero o cualquiera de las demás empresas que trabajan en el mercado español. Ese proveedor, tenemos diferentes formas de comunicarlos con ellos. Puedo automatizar 100% el proceso y emitir una factura desde mi sistema y que le llegue a él, a su plataforma automáticamente, y eso es un punto que hay que discutir en cada caso. O bien también tienen sus portales, en fin. Emito mi factura de la forma que me convenga más a mi empresa. Esa factura, una vez que está en la plataforma del proveedor, él va a tener la responsabilidad de convertirla al formato que corresponda, cualquiera de los cuatro que hemos hablado, firmar electrónicamente esa factura, anteriormente validarla, confirmar que está construida adecuadamente, tiene los datos mínimos necesarios, etcétera. Y a partir de ahí va a seguir su proceso. Por un lado, enviando una copia a la solución pública que también va a servir de repositorio de facturas y por otro lado, distribuyéndola a los demás proveedores de facturación electrónica por medio de esa interoperabilidad que comentábamos, ¿no? Entonces, esa factura viaja por un canal de comunicación establecido entre estos dos proveedores de facturación electrónica, sus plataformas, y cuando llega al otro lado, se va a entregar a vuestro cliente, ¿no? A quien os está comprando, y él va a recibir como él considere más adecuado directamente sus sistemas, etcétera, como convenga. Y ahí es cuando tiene que responder generando un documento electrónico también, que simplemente es conocido muchas veces como application response, que da una respuesta de que si esa factura está aceptada o rechazada desde el punto de vista comercial. Y ese estado viaja de vuelta al proveedor que emitió la factura para llegar finalmente al emisor final, quien inició todo ese proceso, ¿no? Y todo eso se queda registrado de forma segura, cumpliendo los requisitos que hablábamos anteriormente y los beneficios, aportando los beneficios de ese intercambio de factura electrónica. Em, y dicho eso, luego también si tenéis alguna cuestión sobre ese flujo lo podemos comentar con más detalles, pero ¿qué retos se enfrentan las empresas para poner en marcha este tipo de proceso, ¿no? De emisión de las facturas electrónicas? En primer lugar, recopilar y comprender toda esa información en cuanto a la normativa, ¿no? Un poco lo que estamos intentando hacer hoy aquí de una forma general, pero entender en tu empresa específicamente qué normativa se aplica, qué es lo que voy a tener que cumplir en mi caso. Una vez hecho eso, ese primer paso, entonces tengo que elegir cómo voy a enviar mis facturas. ¿Voy a utilizar la solución pública? Pues por las razones que sea me conviene más. O bien voy a buscar un proveedor privado, ¿no? ¿Y qué criterios debe de cumplir ese proveedor para que realmente aporte valor a mi empresa y que me pueda ayudar en ese proceso, ¿no? Entonces, enumero las características que debe de ofrecerme ese servicio de factura electrónica que pienso utilizar y me conecto con él. ¿Cómo? Pues de diferentes formas, manualmente, integrándolo por medio de un tercero que me ayude en eso, por medio de los recursos de tecnología que tengo dentro de mi empresa, generando ficheros que puedo cargar. Hay infinitas posibilidades, infinitas no, pero muchas. Y ahí es donde os invito a que habléis con vuestro proveedor de confianza y que ya vayáis discutiendo qué opciones son más interesantes para vuestro caso. Mm, Y después, una vez elegido el proveedor, tengo que garantizar que tengo los datos adecuados para generar esa factura. Hace poquito hablaba con un cliente que me decía, ay, pero es que no consigo generar un fichero porque tenía la información dispersa en diferentes sistemas dentro de la empresa, ¿no? Y eso es una realidad. ¿Cómo voy a consolidar esa información y poder generar esa factura cumpliendo la normativa, tanto en contenido como a forma? Hay que tenerlo en cuenta y empezar a revisar esos procesos para hacerlo. Y después, una vez que yo he montado mi servicio de factura electrónica, estoy cumpliendo la normativa, etcétera, no me puedo olvidar de eso, porque lo que nos dice la experiencia es que siempre hay cambios, siempre hay actualizaciones. Eso es vivo.
y continúa evolucionando a lo largo del tiempo. Por tanto, un consejo es contar con un proveedor que os garantice que su solución es una solución que va a cumplir con los cambios normativos, que le está preparado para hacer frente a las novedades que vayan surgiendo, que surgirán sin ninguna duda. Una cosa que no hemos comentado todavía y es algo de cara al futuro, por ejemplo, la Comisión Europea está trabajando en un proyecto conocido como VIDA, que se llama Path in the Digital Age, vida, IVA en la era digital, y va en esa línea, ¿no? De buscar armonizar los reportes fiscales y también la facturación dentro de la Unión Europea. Tiene un horizonte más largo, pero va a llegar. Todavía no tenemos fecha. En fin, es solo un ejemplo de cambios que van a venir y que van a seguir siendo retos para las empresas, ¿no? Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta es qué riesgos tengo si no cumplo con la normativa. Por ejemplo, con Verifactor tengo sanciones de hasta 50.000 euros que mi empresa puede afrontar, ¿no? También puedo perder negocios si no soy capaz de enviar la factura a mi cliente como él espera recibirla. Y tengo menor capacidad para cobrar o alargo mi periodo medio de cobro, retrasando más el dinero que va a entrar en la caja de mi empresa y el impacto negativo que todo eso puede tener. Por tanto, aquí hemos intentado resumir un poco los puntos principales que consideramos que hay que tener en cuenta y que son finalmente retos para las empresas. Y cómo nosotros os recomendamos que afrontéis este cambio. En primer lugar, por supuesto, todos vamos con la idea de cumplir la normativa, ¿no? Pero ¿qué otros objetivos tengo en mi empresa? Hay empresas que tienen clara que la digitalización y la automatización de procesos es parte de sus objetivos en mayor o menor plazo. Em, pero ¿qué más quiero hacer? Puedo mejorar en la forma como opero hoy día. Eh, Tengo X personas dedicadas a gestionar facturas. Si optimizo y automatizo esos procesos, pues esas personas se pueden dedicar a otras tareas, dedicar más tiempo a tareas que puedan aportar más valor al negocio y van a poder reducir esos errores, en fin, un poco todos los puntos que hemos hablado hasta ahora, ¿no? También voy a poder cobrar antes, voy a poder tener una mejor relación con mis clientes. En fin, ¿qué quiero conseguir yo que hoy en mis procesos no me funciona y quiero que funcione mejor? O puedo simplemente optimizar, ¿no? Hay que hacer ese autodiagnóstico y tener claro esos objetivos por delante. Después, aparte de los objetivos, otro punto muy importante que deben tener en cuenta las empresas es su situación actual. Y eso, cada vez que vayáis a hablar con un proveedor de factura electrónica para comentar vuestro caso, seguramente os van a ir preguntando, ¿cuántas facturas emitís al mes, al año? ¿Cuántas facturas recibís? ¿Cuántos proveedores tenéis? Vuestros clientes, vuestros proveedores, ¿están todos en España? ¿Están en otros países? Porque según cada caso, vais a tener que afrontar diferentes situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo las voy a afrontar? Tengo que primero conocer la realidad de mi empresa. ¿Qué sistema utilizo? Todavía no utilizo ninguno, pues voy a tener que contar con un software entonces homologado para cumplir con Verifato. ¿Cómo ese software me va a permitir hacer esa transmisión de facturas? ¿Cómo voy a integrar si es que tengo un volumen de facturas elevado y no me permite hacer ningún uso de portales, etcétera? ¿Cómo voy a integrar ese software con mis sistemas? Hay cuestiones técnicas que tienen que ser discutidas, involucrar a diferentes departamentos de la empresa, administración, finanzas, el área fiscal que también tiene un impacto significativo con todos esos cambios, el área de tecnología que muchas veces son los que lideran ese tipo de proyectos. Por tanto, hay que haber una buena comunicación, una buena definición de objetivos y del punto de partida en el que estamos ahora y hacia dónde quiero llegar.
Y con todo eso, hacemos nuestra lista de los Reyes Magos y qué tiene que cumplir mi proveedor de facturación electrónica, ¿no? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de soporte, qué SLAs tienen, cómo me va a responder, cómo le puedo contactar, qué tiempos maneja, qué tecnología utiliza, cumple mis requisitos de seguridad, muy importante y que no se puede olvidar, etcétera. Y aquí otro mensaje que está relacionado a lo que os decía antes, ¿no? Cuando hablábamos de los impulsores del uso de la factura electrónica. No hay que esperar la normativa para empezar a trabajar. De hecho, hay muchas empresas en España que ya utilizan la factura electrónica. ¿Tendrán que hacer algunos cambios? Sí, probablemente, pero los tiempos son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. No puedo pensar que en julio de 2025 empieza la normativa y en junio empiezo a mirarlo. Tenemos ahí varios meses por delante, pero España tiene muchísimas empresas y un número reducido, digamos, de softwares y de empresas que pueden cumplirla y entregarte un servicio que cumpla no solo los requisitos normativos, sino también los requisitos internos de mi empresa. Entonces, nuestra recomendación es que no esperéis. Empezar ya a mirar y a tener en cuenta esos tiempos, tanto internos míos, cuánto tiempo tardo yo en hablar con un proveedor, en negociar con él un contrato una vez que lo haya elegido, en empezar el proyecto, qué va a tener que hacer internamente, tengo los recursos, mi equipo de finanzas mismo tiene tiempo para hacer las pruebas necesarias en el sistema, en fin, hay muchos tiempos aquí que considerar y no hay que olvidarse de ello. Y luego, también otra cosa que yo escucho mucho es, ay, eso es solo un gasto más para mi empresa, ¿no? Y yo particularmente no estoy de acuerdo con esa afirmación. El gobierno ha puesto ahí un portal, una solución pública para las empresas que quieran utilizarla gratuitamente. Y si pensamos solamente tengo que cumplir una normativa que no me va a aportar nada, pues sí, a lo mejor estamos hablando de un gasto. Pero lo que he querido a lo largo de esta presentación comentaros y espero que haya quedado claro y que os ayude a hacer esa reflexión interna es, hay mucho más que puede lograr mi empresa que solamente cumplir la normativa, ¿no? Tengo muchos beneficios que aprovechar y que pueden ayudar a mi negocio a ser más competitivo. Entonces, una forma de medir si ese proyecto realmente es exitoso y si me está ayudando es elegir qué criterios, qué indicadores son importantes para mi empresa y que quiero optimizar a la hora de implementar ese proyecto de facturación. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardo en cobrar una factura de mis clientes? ¿Puedo reducir ese tiempo? Pues eso es un criterio importantísimo de éxito que a veces no lo tenemos calculado y que nos puede ayudar a ver si esa inversión vale la pena, ¿no? Em, ¿Cuánto gasto con enviar una factura? ¿Puedo optimizar ese gasto? Y no pensemos solo en el papel, pensemos en el tiempo invertido en poder hacer toda esa gestión de la factura, aunque la envíe en PDF por email, eh, ¿cuánto gasto en eso, no? También en relación con el cliente, con mis proveedores, como ya hemos hablado, ¿no? Facilitar esa relación y que todo fluya de una forma más tranquila, más sencilla, contribuye muchísimo a que yo pueda vender más y producir más y tener mejores resultados en el futuro. Y así por delante, hay diferentes indicadores, cada negocio va a poder identificar el suyo y qué más le importa, pero también es parte de nuestras recomendaciones, ¿no? Incluir eso en vuestro diagnóstico y ver qué puntos serían más importantes para cada empresa. Y entonces, ya para ir concluyendo, em, lo que hemos hablado desde el principio es que la factura electrónica no es algo solo de España, es una tendencia y que se va a hacer realidad muy pronto en España, en otros países y cada vez más alrededor del mundo, ¿no? Entonces, aunque tengo eh, negocios con otros países que todavía no utilizan la factura electrónica, esto va a llegar y a la larga nos vamos a comunicar
no solo entre personas, sino que también entre empresas de forma 100% digital. Entonces, ¿por qué voy a esperar, no? Voy a aprovecharme de esa normativa que está llegando a España, esa oportunidad realmente, y hacer de ella una ventaja competitiva para mi negocio, o voy a ser el último en implementarla en el último momento, ¿no? Si mis competidores ya usan la factura electrónica, ya envían las facturas a sus clientes mucho antes que yo, las cobran antes, están adelante en esa carrera de la factura electrónica, ¿no? ¿Qué posición quiero ocupar yo en ese proceso? Entonces, nuestra recomendación y una de las conclusiones que yo quiero dejar en esta sesión es, vamos a ver a la factura como una ventaja competitiva para mi empresa y no solamente como una obligación. Uy, un segundito que me salió un mensaje aquí. Vale. Después, la siguiente, perdón, ¿podéis ver mi pantalla todavía? Sí, Ah, ok, es que algo ha pasado aquí en el ordenador y no la veo bien, pero bueno, si podéis ver, perfecto. El siguiente punto es planificar con antelación. Lo que comentaba de los tiempos, ¿no? Tengo que tener en cuenta que los proveedores de factura electrónica tienen tiempos mínimos para poder implementar el proyecto. Van a venir muchas empresas a la vez. Posiblemente cuando se aproxime el mandato va a ser eso como una avalancha. Entonces ahí hay un cuello de botella para poder poner en marcha el servicio, ¿no? Vamos a planificarnos con antelación y empezar a trabajar con estos plazos en mente, con esta planificación interna y también externa con nuestro proveedor de confianza. Y después, muy importante, mantenerlos informados. ¿Cómo hacer eso, no? Yo misma tengo algunas alertas, recibo emails a diario sobre la facturación electrónica y a veces veo información que realmente no ayuda mucho, a veces incluso causa más confusión que aporta, ¿no? Entonces, aquí yo os dejo y después por la Cámara de Madrid se va a distribuir esa presentación por email. Entonces tenéis un par de enlaces donde podéis consultar información gratuitamente en la web de Paguero. Uno es nuestro Regulatory Atlas, que se llama, es el mapa del mundo, en donde podéis clicar en el país de vuestro interés, pues en este caso en España, y ver de forma resumida el estado de la normativa de factura electrónica y las últimas noticias. Entonces, es una fuente de información fiable, muy utilizada y es de referencia en el sector. Paguero, en ese sentido, tiene una muy buena reputación. Incluso nuestros competidores utilizan nuestra información. Por tanto, está ahí en la página web. Os invito a utilizarla y a tener siempre información actualizada y de confianza para tomar vuestras decisiones y para prepararos. Y después también otro enlace interesante es de Compliance Monitor, que nada más es que un boletín mensual en el que siempre resumimos todos los cambios que han pasado en ese último mes en cuanto a factura electrónica a nivel mundial, pero por supuesto ahí también va a estar incluida España en cuanto se publique la orden ministerial, en cuanto salga el desarrollo reglamentario, etcétera. Y es un recurso que os puede ayudar en ese punto de mantenerse informados, ¿no? Y después, otra recomendación importante es que consideréis los cambios futuros, porque una vez implementada la factura electrónica, como os he dicho, no hay que olvidarse y pensar que ya está, eso ha pasado. No, van a venir cambios seguramente eh, por diferentes lados, ¿no? Posiblemente a veces incluso que nos puedan pedir nuestros clientes, nuestros proveedores, la normativa local y también europea. Por tanto, es importante contar con un proveedor de servicios que nos garantice cumplir el cumplimiento normativo de cara al futuro también y aquellos que son importantes para mi negocio. Y ya dicho eso, agradezco vuestra atención en estos minutos. Espero que hayáis disfrutado y que haya sido útil para vosotros. Y abrimos el turno de preguntas. Aymar, estás en mute.
Que estaba en silencio, perdón. Que decía que lo primero de todo, Cristina, es darte las gracias por esta jornada en la que hemos aprendido aspectos que se deben de tener en cuenta, pues a la hora de las claves para dar el paso a la factura electrónica y optimizar los procesos de cuentas a cobrar y pagar en nuestras empresas. Y bueno, pues hay bastantes preguntas. Por ejemplo, nos llega una, ¿con cuánto tiempo de antelación debo empezar mi proyecto de factura electrónica? Pues yo diría ya. ¿Por qué? Pues porque todo eso que hemos hablado, ¿no? Tienes que hacer ese diagnóstico interno, hablar con el proveedor, los distintos proveedores de mercado y ver cuáles son los que más me interesan y empezar a implementar. Y la implementación de un servicio así, dependiendo de sus características, puede tardar más o menos, pero debido también al volumen de empresas que van a hacer ese mismo proceso a la vez, pues yo recomendaría que se empezara lo antes posible. Vale, a ver, pues vamos a la siguiente que voy apuntando todas las que van llegando. ¿Qué es necesario para automatizar la facturación entre mi sistema ERP y el servicio de facturación electrónica? Bueno, eh, para automatizar ese proceso, normalmente hay dos cosas principales que una empresa tiene que considerar. Una es el canal de comunicación que voy a utilizar para que la información viaje de un lado hasta otro. Y ahí hay múltiples opciones según el operador con el que vayas a trabajar, según las características de tu sistema. Pero la más básica, muy conocida, es el SFTP, que es como una carpetita de Windows en donde tengo que tener acceso a ella, por supuesto, con usuario, contraseña, una URL, y ahí puedo depositar ficheros y recoger ficheros. Pero hay otras modalidades más sofisticadas, digamos, que aportan más nivel de seguridad, que son en tiempo real, en fin, depende un poco de las características. Y la otra cosa importante que hay que tener en cuenta aquí es qué formato genera mi ERP, cómo va a salir la información de mi ERP, ¿no? Cada vez que yo genero una factura, ¿qué información genera ese ERP y en qué formato? ¿Es un XML como hemos visto? ¿Tiene otros tipos de formatos? ¿Utiliza algún estándar de factura, etcétera? Eso es muy importante tener en cuenta porque el sistema que lo va a recibir, es decir, de vuestro proveedor de factura electrónica, tiene que poder leer esa información. Entonces, yo diría que esos son los dos principales puntos, pero es importante hablar con el área técnica o dentro de la empresa, o si tenéis un proveedor externo de confianza que os ayude en eso, y con vuestro proveedor de factura electrónica o con los que estéis hablando actualmente. Vale, pues pasamos a la siguiente, que hay unas cuantas, ¿eh? Mi empresa también está presente en otros países. Esta es una cuestión que detecto que genera mucha inquietud. ¿Puedo usar una misma solución de facturación electrónica en todos ellos? Bueno, eso va a depender del proveedor de factura electrónica que elijas, ¿no? Ese proveedor tiene que estar preparado para poder cumplir la normativa local. En el caso de Paguero, a día de hoy cumplimos la normativa de factura electrónica de más de 75 países, desde América Latina, Europa, Asia y así por delante. Y entonces, si estás presente en varios países, te invito a que directamente nos contacte y que hablemos para ver si os podemos ayudar. Pero sí, es posible utilizar el mismo sistema de facturación electrónica a nivel nacional e internacional, dependiendo del proveedor que elijas. Vale. Siguiente. ¿Podré seguir enviando facturas en PDF a mis clientes? Bueno, por ahora sí, pero en el futuro no. Esa es justamente, estamos ahí en ese periodo de transición. Y cuando se implemente y comience a contar el plazo de la factura electrónica en ese primer año, todavía va a haber empresas que ya utilizan la factura electrónica obligatoriamente y otras que no. Y entonces en esa transición aún se va a utilizar el PDF. Pero una vez que ya todas estén dentro del plazo para cumplir la normativa, el uso de ese PDF va a ir disminuyendo hasta que ya la comunicación se haga 100%. Otra cosa es que el PDF se puede utilizar para visualizar de una forma sencilla esos datos, ¿no? Pero la factura como tal y lo que se va a intercambiar es ese fichero electrónico estructurado que hemos hablado. ¿Es seguro usar la factura electrónica?
Sí, justamente por lo que yo comentaba, ¿no? El software debe cumplir unos criterios específicos, entre ellos de inalterabilidad e integridad de ese documento. Por tanto, una vez creada la factura, se pone una firma electrónica, ya si se modifica, esa factura ya no es válida. Por tanto, sí mantenemos la seguridad en todo el proceso y no solo en la creación del documento, sino también en la transmisión de esa información por un canal de comunicación seguro, no el email que se puede intervenir en ese proceso y manipularse los datos de un PDF, por ejemplo, pues la factura electrónica aporta un nivel de seguridad mucho más elevado que los métodos actuales, ¿no?, que utilizamos. Ujú. A ver, llega una que a ver si soy capaz de transmitirla correctamente. Dice, no será obligatoria la contratación de una plataforma privada con la plataforma que la AEAT, la agencia tributaria, indique si ahí se depositarán las facturas, ¿no? No sé si Eh, me llega así literal y no sé si la sé transmitir correctamente. Dos cosas hay que tener en cuenta. Una es la generación de la factura, si se aplica Verifacto, como la genere, tiene que ser un software que cumpla esos requisitos de inalterabilidad de los que he comentado para evitar el fraude, ¿no? O sea, tiene que ser un software que garantice que la factura se va a mantener íntegra y no se va a modificar. Eso por un lado. Y luego la solución pública va a ser en cuanto a la transmisión de las facturas de intercambio con mis clientes y mis proveedores a nivel nacional. Y ahí sí es cuando va a haber la solución pública, que aún no tenemos muchos detalles de cómo va a funcionar, pero las empresas que deseen se van a poder hacer uso de esa tecnología que va a disponibilizar el gobierno y ahí enviar a sus clientes y recibir las facturas de sus proveedores. Es decir, la factura está previamente generada en el sistema que yo haya elegido que cumpla los requisitos para evitar el fraude. Y una vez generada esa factura, de esta manera correcta, garantizando su integridad, etcétera, entonces la comunico para mis clientes y la recibo de mis proveedores. Hay que separar aquí dos cosas. Una es la factura electrónica en el envío de esa factura a mis clientes y recepción de mis proveedores y el intercambio de estatus. Y otra es el reporte de la factura a agencia fiscal, que eso es más desde el punto de vista fiscal. Voy a pasar los datos a Hacienda y como el suministro inmediato de información va a saber mis operaciones prácticamente en tiempo real, pero no las va a comunicar a mis clientes. Son dos procesos distintos, ¿ok? Hay que tener eso en cuenta. Nos pregunta uno de los asistentes qué significaba DSO alto. Ah, es el periodo medio de cobro de la factura, es decir, cuánto tiempo tardo yo en cobrar esa factura, porque muchas veces yo envío la factura con 60 días de pago, pero me pagan a los 120. Eso es un deseo alto, ¿no? Es decir, estoy cobrando la factura, estoy tardando mucho más en cobrar la factura de lo que debería. Y entonces puedo, y lo que busca la normativa con la ley Cree y Crece es reducir ese periodo medio de cobro de la factura, es reducir el deseo. Entonces, al enviar la factura electrónicamente va a llegar más rápido a mi cliente. Yo voy a saber más rápidamente si él ha aceptado o la ha rechazado y con eso puedo actuar. Vamos a suponer que me rechaza porque no he puesto la orden de compra. Puedo rápidamente modificar, añadir esa información, ¿no? No modificar la factura, que eso no se puede hacer a no ser que sea con una factura rectificativa, pero puedo añadir esa orden de compra y que él la pueda procesar, evitando que eso ocasione un retraso en el pago. Vale, a ver. Siguiente pregunta. ¿La ley Crea y Crece de obligación de facturación es únicamente entre empresas españolas? ¿Qué pasa si tengo cliente y proveedores extranjeros tanto en la Unión Europea como en terceros países? Pues ellos no están obligados a usar factura electrónica. Es decir, justamente la ley Crea y Crece se aplica a las empresas españolas y entonces eso es parte del diagnóstico que yo os decía que tenéis que hacer, ¿no? ¿Qué porcentual de clientes, de proveedores tengo fuera? ¿Todavía puedo enviarles a esos clientes un PDF?
O a lo mejor ellos ya también utilizan la factura electrónica, solo que no me lo habían dicho y puedo aprovechar ese mismo sistema que estoy implementando ahora en España para enviarles las facturas de una forma más eficiente. Entonces, y lo mismo con los proveedores. Mi proveedor puede estar trabajando en Italia, donde ya utilizan la factura electrónica hace años, y ¿por qué no puedo recibir yo esa factura directamente en mi sistema sin tener que estar ahí tecleando los datos para poder contabilizarla y pagarla? Entonces, parte de ese diagnóstico es justamente ver quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, dónde están, qué volumen de facturas recibo de ellos y cómo puedo hacer ahora para recibir estas facturas. Y puedo aprovechar el servicio que estoy poniendo en marcha en España. Si puedo, excelente, porque así voy a sacar más beneficios. Y si no, ¿qué tengo que hacer? Etcétera. Hay muchas posibilidades, pero la normativa como tal solo se aplica a las empresas españolas. Eso no quiere decir que no pueda recibir factura electrónica de esas empresas fuera de España o incluso fuera de la Unión Europea, porque a lo mejor incluso ya la utilizan. Así que eso es algo que recomiendo que hables con tu proveedor de factura electrónica y que veáis cómo él te puede ayudar en ese proceso. Ujú. ¿Las especificaciones técnicas están publicadas para poder comenzar a trabajar en la implementación? De la ley Cree Crece no. Justamente estamos a la espera de desarrollo reglamentario, la publicación definitiva. Lo que sí está publicado es el borrador, que ya nos ha dado varias indicaciones de lo que va a pasar. De hecho, es con base a ese borrador que tenemos preparada esa presentación, resumiendo un poco los criterios principales. Y este modelo realmente no es algo, quitando la solución pública, con la que sí que habrá que integrarse cuando esté disponible, para que por lo menos desde Paguero nuestros clientes depositemos una copia de sus facturas ahí, pero todo el demás proceso de interoperabilidad es algo que ya se utiliza. Entonces, ya puedo ir trabajando en ese sentido y ir adelantando cosas que ya se hacen y dejar para más adelante lo que sea novedoso y que tenga que adaptarse específicamente a esa ley. Pero eso, todavía estamos a la espera del desarrollo reglamentario con las especificaciones técnicas. Ah, Ujú. y según Hacienda, se está cocinando, tarda un poquito más, pero viene enseguida. Vamos a ver. Si todas mis empresas están en el SI, independientemente de la facturación, ¿la llegada de Verifactu no me afecta? No, puedes usar el SI como sustituto. Eso, incluso las empresas que se quieran acoger al SI, lo pueden hacer, aunque tengan la facturación inferior a 6 millones. O sea que Verifactu no es obligatorio, ¿no? Me preguntan. No, Verifacto no es obligatorio. Sin embargo, si no cumples Verifacto, pues los requisitos que tienen que cumplir a lo mejor te dificultan más la vida. Por tanto, eh, está el suministro inmediato de información que puedes acogerte opcionalmente si quieres. Está Verifacto, que no es obligatorio, pero yo diría que es recomendable si no tienes el SI, pero efectivamente, Verifacto es voluntario. Ujú. Vale, nos pregunta otra persona si los asistentes, si los destinatarios de los servicios, por ejemplo, de abogados y o procuradores, son principalmente personas físicas que en algunos casos ni siquiera tienen dirección de correo electrónico, ¿cómo se procede? Pues las facturas, Verifacto, es decir, que tengo que generar las facturas en un sistema que permite evitar el fraude cumpliendo esos requisitos, es para todas las facturas que yo emita, no importa quién sea mi cliente. Sin embargo, la ley cree y crece para transmitir las facturas electrónicamente en los formatos que hemos hablado, firmada electrónica, etcétera, solo es para empresas y profesionales. Si tu cliente es un consumidor final, no se aplica la ley cree y crece. Sin embargo, si tu cliente es un profesional autónomo, como un abogado, pues él va a tener que adaptarse también. Es una cuestión de tiempo. Entonces, al principio, tú le seguirás enviando las facturas como lo envía, pero supongamos que tiene una facturación inferior a 8 millones de euros y tiene un plazo de 2 años para adaptarse a esa normativa. Entonces, eh, va a tardar un poquito más, pero le va a tocar también y va a tener que recibir la factura electrónica, le guste o no le guste, tenga email o no tenga email. Entonces, es algo que va a llegar para esas empresas, para esos profesionales también. Ujú. Hay un asistente que comenta que tenía entendido que la fecha de obligatoriedad era el 15 de enero del 2025, pero que sin embargo ahora se están mencionando otras fechas. 15 de enero de 2025, yo confirmo que no.
No hay, está el 1 de julio de 2025 para Verifacto y la ley que crece no tiene fecha todavía. No, garantizo, no tiene fecha aún. Hasta que se publique el desarrollo reglamentario, no podemos decir cuándo será que empieza la obligación como tal. Ujú. ¿Los programas de contabilidad y facturación deben de estar unidos necesariamente para cumplir la normativa? Eh, Los programas de contabilidad y facturación, sí, pueden incluso ser el mismo. Depende, ¿no? De cada caso de que haya elegido la empresa, ¿no? A lo mejor la empresa ya tiene un software tipo RP que hace la facturación. Entonces, ese software simplemente tiene que garantizar que esos registros se conservan, se generan sin modificarse, evitando el fraude. Y entonces pueden comunicarse con Hacienda para reportar esas facturas a través de Verifacto, como hemos visto, y puede ser que a lo mejor tenga alguna solución de facturación electrónica y que le permita cumplir la normativa. Hay nuevas empresas que sí que se están poniendo las pilas con eso y eventualmente puede ser todo en uno. O por ejemplo, Paguero, si accedes al portal de Paguero y generas tus facturas ahí, por supuesto nosotros vamos a cumplir también con la normativa y hacer que la factura pues sea inalterable como se solicita. Entonces depende de qué sistemas utilizas y cómo lo quieres hacer en todo ese proceso, ¿no? Si desde el momento uno hasta el final vuestro sistema es capaz de hacer eso o no. Hay grandes ERPs, grandes empresas que utilizan ERPs muy renombrados que no hacen la parte de factura electrónica. Es decir, que tienen que comunicarse con un sistema externo. Eso es muy común porque todo el tema de factura electrónica es algo muy particular que tiene muchos requisitos técnicos y que un ERP se dedica a la gestión de la empresa, no a cumplir normativas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, varía en cada caso. Lo recomendable es que hables con tu proveedor actual y se lo preguntes. Y si no puede cumplir el proceso completo, entonces ya ver quién puede ayudar en la parte que está faltando. ¿La solución de Paguero está pensada también para autónomos o por importes de costes está pensando para empresas a partir de un determinado tamaño? Nosotros atendemos a clientes de diferentes perfiles. De hecho, y aquí para quienes están en esa sesión, si quieren pueden ir al portal de Paguero y darse de alta de forma gratuita y enviar hasta un número determinado de facturas al año sin ningún coste. Y sin embargo, tenemos otros clientes que tienen procesos mucho más complejos, con integraciones, con validaciones automáticas y que abrange diferentes países y entonces tiene un coste más elevado. Es decir, ofrecemos un servicio que se adapta a las características del negocio sin importar el país donde está la tecnología que utiliza la empresa y sus capacidades técnicas. Y entonces, si queréis más información, os podéis contactar y encantados de ayudaros. Ujú. Respecto a las facturas simplificadas, al no tener los mismos requisitos que la factura normal, ¿la factura electrónica sería igual? La factura electrónica tiene los requisitos de las facturas estándares y la factura simplificada que se emite a un consumidor final no tiene la necesidad de transmitirse electrónicamente con esos mismos requisitos de formato electrónico que hemos hablado, ¿no? Entonces, cada una va a seguir con sus características actuales. Ujú. Una de las empresas que han asistido dice que están desarrollando un software propio para realizar la facturación electrónica. ¿Es igual de válido? Sí, hay empresas que efectivamente tienen recursos técnicos y lo pueden hacer directamente. La cuestión aquí es cómo se van a comunicar con los demás operadores de factura electrónica, que es algo, la interoperabilidad. Es decir, cómo voy a intercambiar facturas con mis proveedores o con la solución pública. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Pero sí, si tienen capacidad técnica, pues ¿por qué no? Otra inquietud que surge es que si mis clientes no implantan la factura electrónica, aunque yo sí la tenga, no será posible enviarles la factura en XML. ¿Cómo se solucionaría esto? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta que me he perdido? Lo siento. Sí, perdón. Me dicen, ¿qué ocurre si mis clientes no implantan la factura electrónica? Aunque yo la tenga implantada, no será posible enviarles la factura en XML. Vale.
Entonces, eso es un poco lo que comenté antes con los plazos, ¿no? Que hay diferentes plazos. Primero las que facturan más de 8 millones de euros, luego las que facturan, las demás empresas que facturan menos. Y en ese periodo, tú puedes empezar a usar la factura electrónica y seguir mandando el PDF por email en esa fase de transición con el XML de la factura legalmente válida y el PDF como un adjunto. Em, si tus clientes son todos entidades privadas, empresas y profesionales, finalmente puede tardar más, pero también van a tener que recibir ese fichero electrónico, el XML, el VL, etcétera. Em, y si son personas físicas, lo que comentaba, en este caso no se aplica el uso de la factura electrónica, entonces se la podrás entregar como lo haces ahora mismo. Los plazos de pago se acuerdan en contrato. Si hay retrasos, es incumplimiento de contrato. Por tanto, ¿corrige algo el proceso de facturación electrónica? Eso es lo que busca el gobierno, que sí corrija algo, porque aunque haya contratos, y de hecho la ley española pone como plazo máximo de pago de una factura 60 días, la realidad es muy distinta. Hay empresas que están cobrando a 120 días. Entonces, eso busca corregir la normativa, ¿no? Que haya visibilidad, trazabilidad de cuánto tiempo están tardando en cobrarse esas facturas. Y vamos a ver, desde el punto de vista de la eficiencia del proceso de emitir las facturas y saber qué está pasando con ellas, si está aceptada, por supuesto la factura electrónica tiene que ayudar. Ahora, las empresas van a pagar en tiempo, van a realmente reducir. Eso es lo que busca el gobierno. Y de hecho, se está creando también el Observatorio de la Morosidad para tener identificados a esos mal pagadores, digamos, y a partir de ahí, pues, ver qué medidas se van a tomar. Ujú. Yo emito muy pocas facturas al año. ¿Me merece la pena en este caso usar la plataforma pública de la agencia tributaria? Posiblemente, sí. Y a lo mejor hay algún proveedor de factura electrónica también, Paguero, os he dicho, tiene su portal gratuito para empresas que tienen poquitas facturas al año. Entonces sí, tendrás varias alternativas. Y cuando salga el portal es cuestión de probarlo, ver si te gusta, estupendo, lo puedes usar y si no te gusta, pues puedes buscar una opción alternativa. Ujú. Y ya por último, porque bueno, nos estamos yendo de hora, hay una persona que necesita la confirmación. Dice, si te he entendido bien, si no utilizas el Verifactu, ¿es obligatorio estar en el sí? No. Sí es obligatorio para las empresas que facturan más de 6 millones de euros. De hecho, ya lo deben de estar haciendo. Pero si facturas menos, también te puedes acoger a él, es opcional. Ujú, De hecho, ya era, ¿no? No es algo nuevo eso. Pero ujú, Verifacto se aplica a todas las empresas que facturan menos de 6 millones de euros, que por tanto no están en el sí, ¿ok? Y es un proceso voluntario, pero recomendable. ujú. Bueno, pues como comentaba antes, quiero dar las gracias de nuevo a Cristina por mantener a la audiencia y también a todos los asistentes a esta jornada. Es una temática que genera mucho interés y mucha inquietud, por lo que si hay alguna pregunta que ha quedado sin contestar, os invitamos a que escribáis a Cristina. Y os invitamos también a reflexionar sobre cómo podéis incorporar toda esta información en vuestras estrategias y operaciones. Posiblemente organicemos, ya lo hablaremos con Paguero, puesto que este tema genera tanto interés y hay muchas personas que se quedan en lista de espera porque se han cubierto todas las plazas, organizar otro relacionado con este tema. Y aprovecho también para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas para pymes y autónomos tenemos programada una para el día 29 de octubre, que es martes también, con el título Trabaja más eficiente, no más duro, y en la que podéis inscribiros a través de la agenda de la Cámara de Comercio. Sin más, daros las gracias a todos y desearos que paséis un buen día. Muchas gracias.